Javier era camionero desde hacía más de 20 años y conocía bien las carreteras que conectaban las provincias argentinas. Su trabajo requería viajes largos y solitarios, pero siempre se enorgullecía de nunca haber tenido un accidente ni enfrentado problemas serios. Hasta la noche del 12 de septiembre de 1997. Esa noche, conducía por una carretera desierta en la provincia de Córdoba. No había ningún otro vehículo en kilómetros, y la luna llena iluminaba el paisaje seco y montañoso a su alrededor. La radio del camión estaba apagada, y lo único que escuchaba era el motor y el viento cortando la carretera. Alrededor de las 2 de la madrugada, vio una figura caminando por el arcén. Era raro ver a alguien allí a esa hora, en medio de la nada. A medida que se acercaba, notó que era un hombre alto, vestido con un traje negro, pero sin corbata. Su cabello era canoso y caminaba con un ritmo lento, pero decidido. Javier redujo la velocidad y detuvo el camión a su lado. Bajó la ventana y preguntó: «Amigo, ¿necesitas un aventón?». El hombre giró lentamente la cabeza y lo miró directamente. Sus ojos eran profundos y oscuros, y su piel parecía extrañamente pálida bajo la luz de la luna. Sin decir una palabra, asintió y subió a la cabina del camión. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dijo nada. Siguió conduciendo, esperando que el extraño iniciara una conversación. Después de unos minutos de absoluto silencio, decidió preguntar: «¿A dónde vas?». El hombre permaneció inmóvil por un instante antes de responder, con una voz profunda y tranquila: «Solo sigue adelante. Te diré dónde bajar». Esa respuesta incomodó a Javier, pero no quiso ser grosero. Continuó conduciendo, sintiendo una creciente inquietud. El aire dentro de la cabina parecía más frío de lo normal. Miró de reojo al pasajero y notó algo extraño. El hombre no respiraba. No había vaho saliendo de su boca, a pesar del aire helado de la madrugada. Tratando de ignorar el pavor que sentía, Javier mantuvo la vista en la carretera. Pero entonces empezó a percibir un olor extraño dentro del camión. Era un olor metálico y nauseabundo, como sangre. Su corazón se aceleró. «¿Sientes ese olor?», preguntó, tratando de disimular su nerviosismo. El hombre, sin mirarlo, murmuró: «¿Crees en la vida después de la muerte, Javier?». Un escalofrío recorrió su espalda. Nunca le había dicho su nombre al pasajero. Apretando el volante con fuerza, respondió con voz temblorosa: «Sí, creo que sí». El hombre esbozó una leve sonrisa, pero sus ojos seguían inexpresivos. Luego dijo: «Eso es bueno, porque no todos tienen esa suerte». El camión se sacudió repentinamente, como si hubiera pasado sobre un enorme bache. Pero Javier sabía que la carretera estaba lisa. Miró por el retrovisor y, por un segundo, estuvo seguro de haber visto algo en el camino detrás de ellos. Una sombra se arrastraba por el asfalto, distorsionada y palpitante, como si intentara alcanzarlos. El corazón de Javier latía tan fuerte que parecía retumbar en su cabeza. Cuando volvió la vista al asiento del pasajero, el hombre ya no estaba allí. El pánico se apoderó de él. Frenó bruscamente y saltó fuera de la cabina. La carretera estaba vacía. El silencio era absoluto, salvo por el viento frío que soplaba entre las montañas. Abrió la puerta del pasajero, esperando encontrar alguna señal de que todo había sido real, pero el asiento estaba intacto, sin ninguna marca que indicara que alguien había estado allí. Temblando, Javier volvió a la cabina y decidió seguir conduciendo lo más rápido posible. Solo quería salir de ahí. Pero antes de pisar el acelerador, miró el espejo retrovisor una vez más. En el reflejo del vidrio trasero, la figura del hombre del traje negro estaba parada en medio de la carretera, mirándolo fijamente. Sus ojos ahora brillaban con un rojo intenso. Javier no lo pensó 2 veces. Aceleró el camión y manejó sin detenerse, hasta llegar a la siguiente estación de servicio. Cuando contó su historia a los empleados, uno de ellos palideció y le dijo: «¿Te encontraste con el visitante? Ha aparecido a camioneros en esta carretera desde hace décadas.
Dicen que solo se muestran a aquellos que escaparon de la muerte. Por ahora, Javier nunca más volvió a pasar por esa carretera de noche. Pero hasta el día de hoy se pregunta si esa noche no hubiera dado el aventón. ¿Habría sobrevivido? Mariana heredó la hacienda de su abuelo en el interior de Minas Gerais y decidió pasar un tiempo allí antes de decidir qué hacer con la propiedad. La antigua casona había estado abandonada durante años, con muebles llenos de polvo, paredes descascaradas y un olor a madera húmeda. Mientras exploraba la casa, sintió un escalofrío extraño al pasar por el pasillo que conducía a las habitaciones. Allí, colgado en la pared, había un espejo enorme con un marco de madera tallada a mano. Se acercó y notó que, a diferencia del resto de la casa, el espejo no tenía tanto polvo. Su perro Thor, un pastor alemán siempre alerta, comenzó a gruñirle al espejo, con el pelo erizado y los ojos fijos en el reflejo. Mariana sintió un malestar inexplicable y decidió cubrirlo con una sábana vieja. Esa noche, se despertó asustada al escuchar a Thor gruñir de nuevo. Estaba mirando hacia el oscuro pasillo. Mariana tomó la linterna y vio que la sábana que cubría el espejo estaba en el suelo. Su corazón se aceleró. Con pasos vacilantes, caminó hacia el espejo y notó algo extraño. En el reflejo, la puerta de la habitación al fondo estaba entreabierta. Pero cuando giró la cabeza, la puerta estaba cerrada. Un escalofrío recorrió su espalda. Volvió a mirar el espejo. La puerta en el reflejo seguía abierta. Entonces, una sombra pasó rápidamente por el umbral de la puerta reflejada. Mariana se giró de inmediato. La habitación seguía cerrada y en silencio. Aterrada, tomó la sábana y cubrió el espejo de nuevo, empujando un mueble frente a él para asegurarse de que no se moviera. Volvió a la cama temblando y permaneció despierta hasta el amanecer. Al día siguiente, decidió que solo pasaría una última noche antes de irse. Llamó a un amigo en la ciudad y le pidió que fuera allí al día siguiente para ayudarle a cerrar la casa. El sol se puso y, una vez más, la oscuridad se apoderó de la hacienda. Thor parecía inquieto y evitaba el pasillo. A la mitad de la madrugada, un ruido fuerte resonó en la casa. Algo había caído en la sala. Tomando la linterna, Mariana se levantó lentamente y se dirigió allí. Su sangre se heló al ver el espejo en el suelo, hecho añicos. El mueble que había colocado enfrente seguía intacto, como si nunca hubiera estado allí. Thor comenzó a ladrar desesperadamente hacia algo detrás de ella. Temblando, Mariana se dio la vuelta lentamente. En el reflejo de uno de los fragmentos en el suelo, vio una silueta oscura de pie justo detrás de ella. Sus ojos se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera reaccionar, una mano fría tocó su hombro. Lo siguiente que recuerda es haber despertado en el suelo al amanecer, con Thor lamiendo su rostro. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero el espejo ya no estaba allí. Solo el suelo cubierto de vidrios rotos y una marca oscura en la madera, como si algo hubiera sido arrastrado. Su amigo llegó horas después y la encontró empacando sus cosas apresuradamente. Nunca contó exactamente lo que vio esa noche, pero vendió la hacienda por un precio muy por debajo del mercado, y hasta el día de hoy evita los espejos antiguos, porque teme que algún día ese reflejo oscuro vuelva a encontrarla. En el corazón de un denso y aislado bosque, Jessica y sus amigos decidieron pasar un fin de semana en una cabaña, alejada de la ciudad. La idea era desconectarse de la vida agitada y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. La cabaña estaba ubicada a varias horas de distancia de la civilización, rodeada de árboles altos y un ambiente prácticamente intocado por el hombre. Cuando llegaron, la cabaña parecía estar en perfecto estado, pero había algo extraño en la atmósfera, algo que Jessica no lograba identificar. Una sensación de opresión flotaba en el aire, pero intentó ignorarlo, convenciéndose de que era solo el entorno aislado. Los amigos estaban animados, preparando la noche con juegos, comida y muchas risas. Todo parecía normal hasta que cayó la primera noche.
La luna estaba llena y iluminaba el bosque como si estuviera observando cada movimiento. Cuando Jessica se acostó a dormir, el viento aullaba a través de los árboles, y los crujidos de la cabaña podían escucharse, pero algo más estaba allí. Un sonido casi imperceptible, como si algo se arrastrara por el suelo de la casa. Miró alrededor, pero no había nadie. Su corazón se aceleró, pero trató de calmarse, pensando que era solo el ruido de la madera vieja. Durante la madrugada el sonido volvió. Ahora era más fuerte, como si realmente algo estuviera moviéndose en la casa. Jessica se sentó en la cama, temblando de miedo, y luego miró hacia la ventana. Por un momento creyó ver una sombra moviéndose entre los árboles, pero cuando miró más de cerca, no había nada. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Pero antes de que pudiera llamar a los amigos, el sonido cesó de repente. A la mañana siguiente todos estaban reunidos en la sala, compartiendo historias de fantasmas y fenómenos inexplicables. Jessica no quería admitir lo que había sentido, así que prefirió no contarles sobre la extraña experiencia, pero el miedo persistía, y el ambiente alrededor de la cabaña parecía cada vez más inquietante. Más tarde, uno de los amigos, Mark, sugirió que bajaran hasta el río cercano, una caminata que parecía ser la única manera de aliviar la tensión que comenzaba a apoderarse de todos. Mientras caminaban por el sendero, algo los hizo detenerse. En el suelo, entre las hojas secas, había una pequeña caja de madera antigua, parcialmente enterrada. Intrigados, la abrieron, encontrando dentro un amuleto extraño, un símbolo que nadie reconoció, pero que tenía un aire perturbador. Fue entonces cuando empezaron a darse cuenta de que había algo extraño en la región. Jessica, que sentía una fuerte sensación de incomodidad, tuvo una visión fugaz de una figura pálida y distorsionada entre los árboles, pero cuando miró de nuevo no había nada. La sensación de incomodidad se intensificó a medida que se alejaban del río y regresaban a la cabaña. Mark, que había encontrado el amuleto, lo puso en su mochila sin pensarlo 2 veces. Esa noche, las cosas empezaron a empeorar. Los sonidos extraños volvieron, pero ahora estaban más fuertes y más cercanos. La cabaña parecía crujir como si estuviera viva. Jessica y los demás estaban reunidos en la sala, con las luces encendidas, cuando escucharon un golpe en la puerta. Pero no había nadie. Se miraron entre ellos incómodos, y la tensión solo aumentó. Cuando Jessica subió al piso de arriba para revisar, el aire se volvió más frío. Al entrar en una de las habitaciones, vio una sombra en la pared, que parecía seguir sus movimientos. Se detuvo de inmediato, con el corazón acelerado, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando el piso comenzó a crujir, como si alguien estuviera arrastrándose por los pasillos. Gritó, pero ninguno de sus amigos respondió. Con el miedo apoderándose de ella, Jessica bajó corriendo las escaleras. Pero al llegar a la sala, el aire parecía más denso. Las puertas se golpeaban, pero no había viento. Entonces, una risa baja y extraña resonó en la casa. No era de ninguno de sus amigos. Era una risa baja, macabra, que parecía venir de algún lugar profundo de la casa. El miedo dominó por completo a Jessica, y trató de correr hacia afuera, pero las puertas estaban cerradas. Algo estaba impidiendo la fuga. El resto de la noche fue una pesadilla. Cada uno de los amigos tuvo visiones y pesadillas extrañas. Los sonidos arrastrados y las risas continuaban, acompañados de susurros incomprensibles. Intentaron irse, pero el camino parecía no llevarlos a ningún lado. Todo estaba distorsionado. Los demás estaban tan aterrados como Jessica, pero nadie sabía qué hacer. A la mañana siguiente, Jessica despertó sola en la cabaña. No había señales de sus amigos, pero los muebles estaban desplazados. Las ventanas abiertas y el olor a moho en el aire era aún más fuerte. Buscó por toda la casa gritando sus nombres, pero no los encontró. Desesperada, huyó por el bosque, corriendo sin rumbo hasta encontrar una carretera, donde un camionero la encontró y la llevó a la ciudad. La policía buscó en la zona, pero no encontró rastros de sus amigos,
ni de ninguna otra persona. Jessica fue la única sobreviviente. Y cuando regresó a la ciudad, descubrió que el lugar donde estaban se encontraba cerca de un antiguo cementerio indígena. El amuleto encontrado por Mark era, en realidad, una antigua reliquia asociada a rituales de invocación. Desde ese día, Jessica evita cualquier tipo de contacto con el bosque. Sabe que eso no fue solo una experiencia aterradora, sino algo más profundo, algo sobrenatural que nunca podrá olvidar. Y siempre que el viento sopla fuerte, jura escuchar las risas y los susurros regresando hacia ella.